Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a una persona aquí que puede ser testimonio viviente, ¿verdad? De por qué después de haber ganado la guerra de Troya, perdió la vida. Porque a partir de esa mitología, ¿no? Cuando la gente tiene algún tema que se le dificulta algo, dicen que ahí es que está el talón de Aquiles. El ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, titular de la Secretaría de Propaganda, está aquí con nosotros y le agradezco que con todo y talón ya, pues, casi resuelto, pues me acompañe aquí en este programa. Saludos, profesor. Bueno, Héctor, que sí, muy contento de estar de nuevo y gracias por tu parabienes y gracias por todo el seguimiento que me diste durante el proceso de la cirugía, la recuperación, de verdad, muy agradecido y feliz de estar de nuevo aquí con la gente de Entero Crédito, que me hacía falta ya Ya, calentar el brazo aquí. ya usted supo entonces por qué París, cuando le tiró la flecha y impactó en el talón. Claro, porque cuando él no era de los dioses, entonces ella lo llevó a una laguna especial Sí, a un lado. Sí. para que recibiera esa dote, vamos a decir, Mm, pero lo sostuvo por el talón de Aquiles. Entonces, cuando lo zambulló, ese se quedó fuera, entonces esa parte se quedó como la así parte débil. es. Eso dice la ileada, ¿verdad? Y obviamente él eh, le dijo, bueno, hay dos posibilidades, tú vas y triunfa y viene, pero va a ser un normal, nadie te va a recordar. Ahora, si tú mueres allá, y además tu punto débil es este, si tú mueres allá, tú vas a ser una leyenda para toda la humanidad. Y ahí fue el tema del talón de Aquiles. Pero bueno, ¿cuál es el talón de Aquiles del PLD, digo, de la Fuerza del Pueblo? Imagínense, uno siempre de la Fuerza del Pueblo, ¿qué es lo que está pasando? Ahí hemos visto al líder que ha tenido que salir, pues, a hacer algunas aclaraciones. Yo he dicho, bueno, pues como que después de ustedes haber sido objeto de ataques coordinados, bastante duros, coordinados, planificados, como que un poco ha salido a relucir, entonces aflorar algunas situaciones internas. Eso es lo como que uno ve de fuera, yo no sé de dentro, usted que está ahí en el vientre de la ballena, qué es lo que está pasando. Yo veo, Héctor, y a los amigos televidentes y redvidentes, porque en las redes Así, tienes, claro. tienes un gran calado, le llega a mucha gente. Yo veo lo siguiente, y voy a dar un dato que casi nadie ha dado. Mm. Y si alguien lo ha dado, ha sido de manera escueta. La Fuerza del Pueblo nace con una base electoral de 0.56 puntos. ¿Tú no te acuerdas de eso? Nadie se acuerda de eso. 0.56 fue lo que obtuvo el PTD en el 2016 como partido. Es decir, a la plataforma política que llega, este equipo que venimos con el presidente Fernández en el 2019, hacemos la fusión y creamos la Fuerza del Pueblo, lo que había obtenido en el 16 era 0.56, menos de uno. En apenas 4 meses, luego de librar 11, 12 batallas en los tribunales, nos rechazaron desde el color del partido, la forma de la bandera, el nombre del partido, todos lo rechazaron y todos lo tuvimos que lidiar en los tribunales, desde el Superior Administrativo, a la propia Junta, hasta en el Tribunal Constitucional. Vamos a una elección con todas esas dificultades, sin un centavo, no teníamos recursos, y de repente, en apenas 4 meses, obtenemos el 5%. Mayoritario. Mayoritario, en un ejercicio de 4 meses, viniendo de 0.56. Pero alcanzamos 8% con los aliados. ¿Qué resulta? Rápidamente, bajo la guía de don Franklin Almeida, comenzamos a hacer un partido, porque no teníamos un partido. Teníamos un grupo de gente que se juntó, una estructura, y fuimos a una elección.
Evidentemente tenía la estructura del Partido de los Trabajadores Dominicanos, pero era muy pequeña, no era una estructura tan fuerte nacional. Resulta que 4 años después, ya un poco más maduro, un partido ya con un territorio organizado, con compañeros y compañeras en todas partes, wow, casi 30%, 1.300.000 votos. Esto es una proeza, lo que estamos hablando. A partir de ahí, se consolida el partido, hacemos otro congreso, que es el doctor Franklin Almeida, y entendemos cosas, aprendemos cosas, tomamos decisiones, y a partir de esas decisiones, bueno, luego vamos a una elección interna, donde oye, qué interesante esto, el 85% del territorio dijo, mire, aquí no vengan a hacer elecciones. Aquí yo voy a ser el presidente y Héctor va a ser el secretario general o el vicepresidente. Aquí nosotros lo que queremos es ganar las elecciones y derrotar al gobierno del PRM que está destruyendo este país. Aquí aquí el problema no es lo mío ni lo de Héctor. Aquí el problema es colectivo y la causa es nacional y lo representa la fuerza del pueblo y Leonel Fernández, que es el líder del partido. Nosotros nos sorprendimos. Evidentemente en el 15% no hubo que hacer un proceso y funcionó bien. Elegimos nuestra matrícula de la dirección central, llevamos a elección 1.000 y pico de puestos, 1.000 y pico de puestos. Hicimos una elección solo de mujeres para la dirección política, donde 100 compañeras participaron y salieron electas 21. 20 o 21. 20, porque ya estaba doña Ligia, no 21, correcto. Y entonces resultó que la Fuerza del Pueblo ahora tiene la sumatoria de mujeres de los otros partidos mayoritarios. Es decir, el PLD tiene 12, el PRM tiene 8 y la Fuerza del Pueblo tiene 21. Tenemos más. Algo insólito, algo totalmente novedoso. Pos el proceso electoral del 24, que ya, como te decía, estructura consolidada, sabemos lo que hacemos, comienzan a medir las encuestas. Y resulta entonces que no solamente el partido está en segundo lugar como partido, sino que cuando tú preguntas quién quiere que sea tu presidente, te dicen que Leonel Fernández. Lo comparan con David, lo comparan con Gonzalo, lo comparan con el que tú quieras, y eso pasa. Inclusive las encuestas, dos encuestas más recientes que salieron este año, dos últimas entregas, cometieron el desliz de haber en la anterior publicado el comparativo entre posibles candidatos y en esta entrega no lo publican. Se le olvidó medir eso. Pues no, se olvidó, ellos lo midieron, lo que pasa es que se olvidó publicarlo. Entonces eso te dice evidentemente qué es lo que pasa. Entonces la Fuerza del Pueblo, a 2 años de la elección, estar tan consolidado y tan, vamos a decir, en el carril de adentro, es el blanco de ataque. Ahora bien, con respecto a lo interno, donde hay 2 o más personas organizadas, habrá siempre diferencias. Ahora, ¿dónde está nuestra sabiduría? ¿Dónde debe estar? En cómo manejamos esos conflictos. La iglesia tiene diferencias orgánicas, la maneja adentro y la maneja con cuidado y la resuelve. Los equipos de pelota tienen diferencias, las administraciones, los clubes deportivos, los clubes culturales. Lo reitero, es el criterio con que lo maneja y debe basar ese criterio de la decencia y el respeto. Usted y yo somos compañeros, primero no debemos faltarnos respeto, ni yo soy más que usted, ni usted más que yo, independientemente de la posición que tengamos. Podemos tener diferencias y podemos tener ideas que no converjan, pero al final del día de eso se trata el debate político. Es un debate constante y permanente. Y algo que no podemos desviarnos. A nosotros en la Fuerza del Pueblo, yo cuando venía hacia el canal decía, pero ¿cuántos novatos hay en política ahora? Veo gente que está en política, pero le veo inmadurez. Porque, como diría nuestro amigo el Jay Payano, se están yendo con el amague. O sea, cuando tú ves esto, dices, bueno, pero que la Fuerza del Pueblo es el que hay que vencer. Yo te prometí un par de datos, sí, exclusivos para de entero crédito. De los 3 partidos mayoritarios que existen en el país ahora mismo, o de los 3 principales, porque creo que el PRD es mayoritario también. Sí, correcto. No es mayoritario. No quedó. De los 3 partidos, el único partido que no tiene hoy en un banquillo de los acusados por corrupción es la Fuerza del Pueblo. El único partido que no tiene un extraditado por tráfico de droga es la Fuerza del Pueblo. Y el único partido que no tiene a nadie sentenciado vinculado a ese partido por corrupción es la Fuerza del Pueblo. El único. Entonces, evidentemente, no quieren meter en ese saco, en el saco del conflicto,
y en el saco del problema. Entonces, en esa trampa no debemos caer. Pero yo lanzamiento me ha hecho ahí como que... No, dígame. No, como que muy adentro y qué sé yo, y no me ha dado yo chance no me ha dado el chance como a sacar Entonces, el bate. lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esto. Entonces ustedes no tienen ni condenado, ni extraditado, ni... Señálemelo. Ni perseguido, ni buscado. Ni imputado, ni nada. Imputado no tenemos. Sin embargo, tú buscas cuántos casos hay en la actualidad. Hay un caso que acaba de tener una sentencia, que podrá ser disminuida, pero no creo que sea eliminada. Usted es constitucionalista y abogado, sabe de eso más que yo. Por más vuelta que le busca, entonces, vamos a estar claros. Somos el objetivo. Y el plan, y voy a ser bastante claro, está orquestado por el gobierno. Decía yo, en la competencia del 2028, y te voy a dar un dato interesante que busqué, Héctor. En esa encuesta, de la de Gallup, la más reciente, que le dan una favorabilidad al presidente Abinader del 51%, es decir, todavía la gente lo ve 51 positivo. Es un país presidencialista. Sí, pero mire este dato. Yo me puse a buscar, curioso al fin, digo, bueno, Abinader está en la mitad del segundo año de su segundo periodo, ¿correcto? Y busqué a Leonel y busqué a Danilo en la mitad de su segundo periodo, del segundo año del segundo periodo. Al sexto año de gestión. Al sexto año de gestión, vamos a llamarle así, más claro. Leonel tenía 70 de aprobación y Danilo tenía 57. Es decir, que ambos estaban muy superior. Pero vámonos al caso de Leonel y el PLD en el 12. Leonel tenía 70% de aprobación, lo que quiere decir que el gobierno tenía 60% de aprobación. Estábamos inaugurando metro, inaugurando coral, inaugurando túneles elevados. Y nosotros fuimos a la elección con el candidato de nuestro partido y precariamente ganamos la elección. Con un presidente que se involucró en la elección, en el proceso electoral, y un partido y un gobierno que se metió en esa campaña y ganamos de manera precaria. El caso del PRM, de ahí viene la desesperación y los ataques a la fuerza del pueblo y a nuestros candidatos, es que 8 de cada 10 dominicanos rechazan el gobierno. Eso dicen las encuestas. 8 de cada 10 dominicanos dicen que el país va en mal camino, que su economía está mal. 8 de cada 10 dicen que el gobierno van a encontrar un gobierno peor al final que como empezó. Entonces, esa es la resistencia que tiene el partido de gobierno y por eso son los ataques. Entonces, lo que yo digo, cuando para tú hablar de tu candidato bien, quieres descalificar moralmente el otro candidato, entonces ya tú perdiste la batalla. Cuando tú quieres posicionarte en un proceso electoral sobre la ceniza de otro candidato, ya perdiste la batalla. Yo estuve viendo, Héctor, y es una de las cosas que tú siempre escribes muy elocuentemente, sobre el comportamiento de América en las elecciones, a raíz de la elección de Colombia. Le dediqué un par de horas de estudio y estuve viendo que la ideología ya no predomina en el hemisferio. No puede decir que los gobiernos de izquierda están ganando, ni los de derecha, ni los de ultraderecha. Ha ganado de todo, hay de todo. Pero cuando busqué y me adentré en investigar cada elección de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, que es la más reciente, busqué qué buscaba el votante de esos países. El votante de esos países buscaba algo muy sencillo. Si el partido de gobierno tenía un candidato, si ese gobierno que representaba ese candidato había resuelto 5 cosas básicas. Y me sorprendí que las 5 cosas básicas que en América Latina están pendientes, son las que están pendientes en República Dominicana, encabezado por inseguridad, alto costo de la vida, falta de oportunidades, problemas del tema de salud y problemas del tema de la economía. Lo mismo en México, lo mismo pasa en todas partes. Entonces, el votante dijo, yo voy a votar, si el gobierno me ha dado resultados en esos 5 temas, le doy mi voto para que se quede. Ahora, si no, voy a votar porque me lo garantice. Escucha eso. Qué interesante. En América Latina está al unísono la gente diciendo, y lo mismo pasa en República Dominicana, obviamente, que el votante del 2028 votará por aquel que le garantice que esos 5 temas puntuales que ya hemos descrito, que todas las encuestas lo dicen,
Y agrégale que las encuestas ahora ha subido de peldaño al tercer, cuarto lugar el tema de la corrupción. Está ahí ya, del lugar 11, está ahora ya en el tercer lugar, a veces segundo lugar. Hubo una de hace de media que salió en segundo lugar. Entonces la gente te dice eso. En esa encuesta de hace de media, la antecesora a la última, hubo una pregunta interesante que yo le dije a mi amigo Dani, porque no la repetiste ahora en la otra, que fue que la gente le preguntaron, ¿quién quieres que te gobierne? 35% dijo Fuerza del Pueblo, 32% PRM y 18% PLD. ¿Qué significa esa pregunta, queridos amigos televidentes? Que yo quiero que esté en el interior de policía es un miembro de la Fuerza del Pueblo. Que yo quiero que esté en obras públicas es un miembro de la Fuerza del Pueblo. En educación, en salud, en relaciones exteriores. O sea, ven a la Fuerza del Pueblo un partido con experiencia probada, pero también con una juventud preparada y capacitada para también ocupar puestos importantes. O sea, ven la consolidación de la garantía de retornar al bienestar, pero también la preservación de ese bienestar en el tiempo a través de las generaciones de relevo que tiene nuestro partido. ¿Cómo no? Bueno, ya todo como un poco idílico, bueno, bien documentado y todo. ¿Por qué están renunciando gente de las fuerzas del pueblo? Mira, el movimiento interpartidario nació junto con los partidos políticos. Eso nació junto. Y no es la primera vez que renuncia alguien de la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que, volviendo al contexto, este es el momento de atacar. No, porque hay un partido que está bien posicionado, Sí, que está... sí, bueno, la gente tiene razones particulares. Y yo respeto mucho a la gente. Y, por ejemplo, a diferencia de el PRM, que cuando el senador Antonio Taveras renuncia, dijeron atrocidades. Eso no está bien. En política eso no está bien, porque él era muy bueno cuando estaba ahí. Sí, pero ustedes se quejaron el año pasado y se quejó también, en las elecciones pasadas y también el PLD con el tema de que ustedes alegaban que le compraban personas, que usaban recursos públicos para comprar diputados. Bueno, eso lo hizo el partido de gobierno. Creo que hay dinero de Senasa ahí, porque los que están encartados en el caso Senasa, lo que dice el Ministerio Público es que yo le entregué dinero a fulano para la campaña. ¿Cómo? Y eso es parte de la campaña. Okay. Pero entonces lo de ahora es como parte del flujo normal. Me voy de aquí. Parte del flujo normal. Y lo único que sí apunto, y quiero apuntar, Héctor, con mucha responsabilidad, reitero, primero, los compañeros que acaban de salir, lo más importante, el diputado y la ex miembro de nuestra dirección política, gente muy honorable, gente muy decente. No tuve tanto la oportunidad de compartir con el diputado, pero con la compañera Ivania sí, una dama, excelente persona, con una trayectoria brillante. Ella tendrá sus razones, ¿verdad? Ya son muy personales. Ahora, cuando se señala que por falta de oportunidad, ahí no estoy de acuerdo. El caso del diputado, que vino del PLD, siempre quiso aspirar a diputado en el PLD. Nunca se le permitió. De repente, en la Fuerza del Pueblo se le permite. Y ya usted es diputado. Bien. La compañera, te reiteré, usted estaba en el órgano del Comité Central. Aquí se le dio la oportunidad de demostrar su liderazgo, participa en una elección solo de mujeres, privilegio. Y llegó a la dirección. Y llegó a la dirección política. Y ahí está, usted tiene un asiento ahí. Entonces, desde ese asiento usted lo ejerce su liderazgo, o busca la forma. Pero luego, lamentando, por cierto, no es de aplaudir que se vayan compañeros, pero como los equipos de pelota, tú tienes que buscar el sustituto. Y la ventaja que tenemos en la Fuerza del Pueblo es que semanalmente llegan los sustitutos por decenas. ¿Cómo no? Bueno, pero a ustedes han perdido el pleito en la opinión pública, porque le da la impresión, sobre todo en el tema de redes sociales, que ha trascendido ya a los medios tradicionales, como que hay renuncias en cascadas a partir de esto, y entonces sí, es como si hubiera un desmembramiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un caso de una provincia, usaron el efecto multiplicador de renunciaron 8, 10, lo fueron publicando uno a uno por redes sociales. Pero ya te das cuenta que hay vamos a decir, un deseo perverso. Porque el día de ayer, un amigo tuyo y mío
publicó que Leonardo Grisanti y él ya estaba con Gonzalo. Y hoy salió a desmentir Grisanti. Entonces así no, o sea, ¿tú entiendes? O sea, no hay necesidad. Y me extraña que alguien como Inecito, que siempre es muy informado, haya dicho esto, pero no es verdad. O sea, Grisanti está con nosotros, está trabajando a todo vapor. Le tocaron por tercera a él. Sí, le quisieron tocar por tercera. Mira, bueno, y entonces hubo una entrevista del senador Omar Fernández y lo que se da, lo que sale a relucir es que hay una lucha por la candidatura presidencial entre padre y hijo, se maneja en los medios, el hijo bien valorado, bien posicionado. O sea, estoy hablando entre el senador y el presidente y líder del partido. Entonces, bueno, hasta que no que le impiden salir a realizar sus actividades y todas esas cosas. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, pues hay problemas. O sea, usted viene y nos presenta ese panorama paradisíaco para la fuerza del pueblo, pero y sobre todo gente que se aman, se quieren como ese padre y ese hijo. A mí me consta eso. Y entonces, si esto es así y uno ve como que hay aspereza de un lado y de otro para recibir, para dirigirse, a veces un poco, no de ellos dos, sino de parte de gente que el coro, como el diríamos, coro así mismo es, inclusive desconsideran y todo esto. Entonces, bueno, pero cuando uno ve esa cosa, uno dice, déjame yo averarme, déjame yo, porque ahí como que uno no puede entrar. Realmente, ¿cuál es el? Mira, yo vi la entrevista, vi parte de la entrevista de mi compañero, amigo, hermano, Omar Fernández. E inclusive son tan perversos que quisieron decir que había diferencia entre lo que el presidente dijo en La Voz del Pueblo y en lo que dijo Omar sobre el tema de la reforma fiscal. E inclusive el presidente Fernández hace alusión a Omar, claro, cuando dice el tema de la indexación y lo de... Que fue lo único bueno lo que sometió. Yo estuve ahí estuve ahí en la rueda de prensa. Lo había sometido. Entonces, quieren manipular, quieren tergiversar. Lo único que él habló cuando dijo el tema de la salida es que hay que hacer una reflexión. Totalmente de acuerdo. ¿Qué yo acabo de decir? Tenemos que seguir adelante. Esto es un partido político. El sentido romántico no existe en esto. Y hay unas comisiones especiales. De hecho, hay una comisión especial que le encabeza el vicepresidente del partido, que en caso como ese visita a la localidad, habla con los compañeros, escucha. Y a veces hay gente que se ha devuelto. A veces hay gente que se ha devuelto después que se recibe esa visita de esa comisión, pero tenemos muchas prioridades. Y como te dije, siguen entrando. Ahora yo estuve el domingo en La Romana junto a Radamés y a Edward, el presidente, y los compañeros de allá juramentamos a Gaby, creo que para el mercado, Team Gaby, se llama muy popular allá, del PRM, con todo su equipo. Vino, se quitó la gorra del PRM, se puso la fuerza del pueblo. Eso para nosotros en La Romana es grandioso, porque nos va a ayudar. Seguir en lo que tenemos que hacer, enfocarnos. El tema, otra que te tenía. Digo, pero la salida, porque me está corriendo. O sea, ¿por qué no dejan? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Yo superviso una provincia. Ajá. Yo superviso una provincia y hasta el día de hoy no he recibido una solicitud de que el compañero Omar quiera hacer alguna actividad allá. Nosotros tenemos una metodología de trabajo que se hace a través del supervisor, que es miembro de dirección política, para canalizar las actividades de la provincia. Yo no he recibido una solicitud. Y si la llega, no le va a decir que no. No, imposible. Lo acompaño y hago el esfuerzo para que quede lo mejor posible. Ese es nuestro trabajo. Entonces, ahí no entendí esa parte, porque te digo, siempre me gusta predicar con el ejemplo de la provincia que coordino, donde van compañeros a dar charla, van compañeros a los economistas del partido, van la Secretaría de la Mujer, ahora estuvo la Juventud el fin de semana en La Romana participando. Entonces, eso es una dinámica. Entonces, ¿cuál es la otra primicia que se... La otra que le iba a decir era, y va para usted también. Para mí. Sí, como lo tengo al lado, a mí me gusta ser responsable, usted lo sabe. Dime. Yo nunca he visto a ningún periodista ni comunicador que tengo el privilegio de tener una gran relación con ellos. Sí.
Pero voy a empezar con usted. Tenga cuidado. Le prometo, esta mañana estuve en un espacio y se lo dije. Ahora lo voy a decir a usted. Nunca he visto a nadie preguntarle a Danilo que si prefieren a Gonzalo o a Francisco Javier. No he visto a nadie preguntándole a Luis que si prefieren a Carolina o a Collado. Yo no entiendo por qué ustedes no preguntan eso. La pregunta es solamente si Omar y Leonel, Omar y Leonel Omar. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablarlo, pero yo he dicho públicamente en ambos casos donde veo inclinación, comentando y lo he subido a las redes. O sea, yo no... No, pues es la pregunta. Yo lo que quiero que le pregunten. No, porque pero... Leonel ayer estaba en una entrevista y le preguntaron. Sí. Y va Omar, entonces le preguntan. Sí. Entonces tú te das cuenta que hay, no, ahí lo excluyo, que hay un movimiento mediático con el brazo del gobierno orientado a eso. ¿Orientado a qué? A tratar de dividir, a tratar de hacer cizaña. Eso es la orientación, eso ve claro, usted sí, que es un estratega. Pero ustedes deben recordar también que cuando la familia está siendo objeto de ataque, lo que hace es que se une y se cubre y no le da flanco, no le abre espacio al adversario para que pueda entrar por ahí. Porque... Yo te voy a recomendar que veas el spot que habrá para el Día de los Padres. Ah, perfecto. Perfecto. No, está bien. No, pero eso, ahí no hay duda de que esa gente se... O sea, entonces, por eso es que yo digo que... Mira, yo te voy a decir algo. Ayer hay una persona de esos que es una persona muy buena, que pues, subió un artículo tratando de decir cosas. Y yo lo llamé y le digo, pero tú estás hablando cosas sin fundamento. Tú no estás diciendo la cosa correctamente, entonces no te luce eso, o sea tú no eres de ahí. Y la persona me quiso justificar, y yo dije, no, también no hay problema, es tu criterio, yo lo respeto. Ahora, no te veo en esa actitud. Parece que la reflexión le llegó al rato, me dice, mira, yo quité el artículo y quiero sentarme contigo a tomarme un café. Y bien, vamos a conversar, pero no, se dio cuenta que quizás se dejó de llevar de ese coro y esa cosa, y tú lo que hace daño, en vez de ayudar a la causa, lo que hace es que la perjudica. ¿Es verdad que ustedes están asustados por una posible candidatura de Gonzalo? Mira, lo que yo recuerdo de mi amigo Gonzalo Castillo, que tuve la oportunidad de trabajar con él en la campaña de Danilo, fui de la Comisión de Finanzas que él dirigía. Recuerdo que fue buen ministro de Obras Públicas. Pero recuerdo también que acaba de salir de un expediente de un lugar donde se le acusaba de recibir fondos en efectivo semanalmente de un caso de supuesto dolo. No hay que esperar que eso llegue. Eso dice el Ministerio Público, que ese candidato al que tú mencionas recibía semanalmente camiones de dinero. Eso es lo que dice el expediente. Ese expediente, creo que solo ese caso, estamos hablando de 23,000 millones de pesos. Hay otro caso que habla que para las internas de ese partido en el 19 se usaron 7,000 millones de pesos. Le dieron por la cabeza. Recuerdo que el PLD, Danilo Medina, ganó en el 2016 con 62%. O sea, le entregó al candidato de su partido un partido en el gobierno con ejecutorias buenas. O sea, ese gobierno de Danilo en general no fue malo. Le entrega esa cantidad de dinero que dice el Ministerio Público en efectivo que le dieron para que hiciera su campaña y se lo devolvió a ese partido fuera del gobierno en un 37%. Pero se dividió el partido. Pienso que ese no es el candidato a temerle. Pero se dividió el partido. Pero ahí lo dejo. Está bien. No hay problema. Mire, hay dos cosas. Eso usted me dirá, bueno, hay que decírselo a él. La gente tiene la impresión de que Leonel viaja más al exterior que hasta aquí a territorio nacional. O sea, por lo menos yo que soy de San Juan de la Maguana, digo, no sé si después de la campaña él ha vuelto por allá, quizás sí, no sé, pero yo frecuentemente lo veo en España, que va hasta España por sus condiciones académicas, intelectuales, lo reconozco, constantemente a Estados Unidos. Bueno, uno de esos viajes por ahí que usted tuvo fue que tuvo el percance, Londres, y bueno, lo de Colombia se entiende, cosas así, y bueno, pues como que, como dicen los jóvenes, en los territorios. Mira, nosotros
yo soy, gracias a Dios y a la oportunidad que me ha dado el presidente Fernández, yo soy miembro de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Dirijo el Centro de Urbanismo e Infraestructura. Sí. Como el centro que tengo el honor de dirigir, habemos varios centros de estudio de diferentes tipos, prácticamente de todos los temas del conocimiento. Y la Fundación Global Democracia y Desarrollo tiene múltiples compromisos y múltiples acuerdos en el mundo. Dentro de las cosas que hacemos están Bueno, los foros. ahí me invitaron para ser panelista de 1 de julio sobre la transformación del periodismo. Ahora mismo me tienen acostando, me tienen... Bueno, que queremos lo mostrando mejor ahí. cosas. La Fundación siempre anda detrás del talento y de la sabiduría. Pero estamos en el tema político. Entonces, fíjese como usted dice, el 1 de julio ya yo tengo una invitación para un evento. El calendario de la Fundación Global, de las actividades de la Fundación, del presidente de la Fundación, que es el doctor Fernández, del director ejecutivo, que es Marco Herrera, y de todo el staff que estamos ahí, se hace en enero. En enero el presidente convoca una reunión con los centros de estudio y definimos el calendario. Ahí se definen los foros de Casa de Campo, se definen los foros de Nueva York, se definen ahora, incluimos a España, porque España es de reciente creación en la Fundación, o sea, nuestra sede en Madrid. Se incluyen esos foros. Se ven las invitaciones que el presidente tiene a actividades regionales importantes y también en el caso, en periodos electorales, cuando se le invita a ser observador, o en la mayoría de los casos, jefe de misión, el rol. Entonces todo eso está en una agenda, un programa. Y eso se cumple en la medida que se puede, que el presidente puede, porque también a veces hay temas nacionales que lo hacen permanecer o viajar por poco tiempo. Por ejemplo, estamos con el tema de la reforma. Lo más importante y lo que yo pienso, Héctor, que debe hacer la Fuerza del Pueblo hoy, nuestros voceros, nuestros compañeros, es hablar sobre que nos quieren imponer una reforma fiscal que no procede. Los recursos están ahí. Pero entonces hay que preguntarle ahora al gobierno qué va a hacer con ese dinero. Si va a hacer lo mismo que hizo con los 8 billones que ha manejado en estos 6 años. Entonces, el presidente se concentra en eso y es observador en Colombia este fin de semana, pero ya no se va a ir con tanto tiempo antes, se irá ya un día antes de la elección. Es decir, esos viajes están programados, pero también estuvimos en Barahona, ya él estuvo en Barahona, juramentó. Estuvo en Sánchez Ramírez, juramentó, ahí fue el Día del Agricultor. Estuvo al otro día en Samaná, estuvo en San Pedro de Macorís. Es decir, se está moviendo en todo el territorio y al mismo tiempo también los compañeros, el compañero Radamés Jiménez también está en toda parte del territorio permanentemente. Anda con la mano derecha levantada. Dicen los compañeros que se le va a quedar así. Sí, así es. Interesante ese modelo, de verdad que hay que admirarlo y reconocerlo. Todo en la prensa ha sido bien valorado, inclusive por los adversarios han reconocido, digo, la prensa hasta oficialista, lo he visto reconociéndolo y todo. Finalmente es verdad que ustedes tienen una movilización planificada. Vamos a esperar que llegue la fecha, pero hay una posibilidad. Recuerda que la movilización que hicimos en el 25, en el 24. En noviembre en noviembre del año pasado. En noviembre del 25. Sí. Fue una movilización producto precisamente del recorrido por el territorio del presidente Leonel Fernández, donde la gente le decía, queremos marchar, quiero marchar por el alto costo de la vida, quiero marchar por la delincuencia. La gente le decía, queremos marchar, pero queremos que ustedes nos representen. De ahí del propio pueblo nació esa marcha y evidentemente ahora eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve, que la gente quiere protestar. ¿Cuándo es? No, hay que parar la parte operativa del partido, que es la que estudia eso, ver el mejor momento de hacerlo, pero si esa es una decisión del partido, del pueblo, vamos a marchar de nuevo. Ya. De manera pacífica siempre. Pero está prohibida las marchas políticas. No, eso no es cierto. La libre circulación. Puede ser que le intimaron. Y la protesta. Bueno, pero igual que las otras 25 que nos han intimado también fallaron y perdieron en los tribunales. Usted sabe que su amigo Roberto Rosario, que es quien encabeza esa bancada de defensores, es implacable. Sí, no, claro, pero que la otra vez fueron al partido y le dijeron, ustedes no pueden estar haciendo esas marchas. Sí, así. pero al final tuvieron que entender que teníamos la razón. Primero libre circulación y segundo libre derecho a protestar. Ya.
Entonces la fuerza del pueblo no se está cayendo la casa encima. No, para nada. Ustedes se sienten bien. Tenemos grandes desafíos, claro. Mira, y un dato que te voy a dar, ya finalmente, es que en este proceso de cedulación, la fuerza del pueblo está por encima del promedio que la Junta estimaba. Eso dice Héctor, que los compañeros y compañeras de la fuerza del pueblo quieren su cédula para ir a votar. Pero ustedes no están cedulando, eso le corresponde No, a la Junta. pero estamos, es una de las metas que tenemos en la provincia. Bueno, ustedes están motivando a su gente para que se vayan a cedular. Para que le vayan a cedularse. Ok, y entonces, en mi provincia, mi provincia, que ya es mi provincia, estamos en tercer lugar a nivel nacional. De la gente que más se ha cedulado. De cantidad de compañeros cedulados en la provincia de la Romana. una queja finalmente que ustedes con respecto a la Junta, ya va bien, va conforme al calendario la Junta de los cedulados. Sí, ya va. O sea, ya hizo fíjate que ellos han flexibilizado. Okay. Fíjate que eliminaron el tema de la fecha de cumpleaños. Okay. Han habilitado más centros. Sí, ya han ido. Porque al final del día es para ayudarlo a ellos. Claro que sí. Bueno, pues gracias, ingeniero. Me alegra verlo mejor. Bueno. Gracias a usted. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.